Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo a la hora en la que se esté observando este video. Ahora vamos a analizar la guía 2 para la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato. Vamos a pasar a revisar los contenidos que vamos a estudiar en esta ocasión. Tenemos por acá el cuadro de contenidos, continuamos con la literatura del siglo de oro y los contenidos que vamos a estudiar son el informe, dentro de este la finalidad, las características, el lenguaje y el estilo de un informe. Además vamos a estudiar el contenido, el proceso de leer, acá haciendo hincapié en los conocimientos previos y la teoría de los esquemas. ¿Qué se espera de usted al finalizar esta guía? Se espera que usted dé solución a las preguntas planteadas y que elabore un esquema. En la actividad 1 se le pide lo siguiente. Imagina que al regresar a clases tu docente te pide un informe sobre las actividades escolares que realizabas en tu casa. ¿Qué actividades mencionarías? Anótalas en tu cuaderno elaborando un listado. También se le pide que, de acuerdo con lo anterior, escriba en su cuaderno una definición de informe y que para elaborar esa definición responda a las preguntas: ¿qué es un informe? ¿Cuál es su finalidad? Vamos a iniciar por lo primero que se nos pide, que es establecer un listado de esas actividades realizadas durante la cuarentena domiciliar y también ese informe que debemos presentar. Voy a mostrarles un ejemplo a continuación. Tenemos acá las cosas que hice durante la cuarentena, un listado. Comía sano, jugaba y platicaba con mi familia, estudiaba y hacía mis tareas y pedí a Dios porque la situación mejorara. Con ese listado voy a elaborar mi informe, recordando que el informe debe plantear esas actividades y debe tener un inicio, un desarrollo y un final. Tenemos por acá el ejemplo, la propuesta que yo les voy a plantear en este video para el informe que se nos pide. Lo puede tomar como modelo para elaborar su propio informe. El informe se titula Cosas que hice durante la cuarentena e inicia de la siguiente forma. El 13 de marzo del 2020 fue el último día que asistimos a la escuela. Desde hace algún tiempo anterior a esa fecha se venía escuchando rumores respecto a una enfermedad altamente contagiosa que se había originado en China. Se decían muchas cosas, entre estas se rumoraba que la enfermedad había surgido del consumo de murciélagos, que se había creado con el propósito de reducir proporcionalmente a la población mundial, que se temía una pandemia, entre otras muchas cosas. La semana siguiente a que dejásemos de asistir a la escuela y que dejara de ver a mis compañeros, se decretó cuarentena domiciliar. Fue una noticia impactante para todos. En mi familia estábamos muy asustados. Temíamos lo peor, sin embargo, en un principio consideramos que la cuarentena domiciliar duraría poco tiempo, pero el tiempo transcurría y solo se extendía. Durante la cuarentena domiciliar hubo muchas emociones encontradas. De pronto estábamos obligados a aprender a convivir a tiempo completo. Era un cambio radical en nuestras vidas, dado que hasta ese momento cada uno había tenido su propia rutina y de repente todo era diferente. Al ver que el tiempo pasaba y la cuarentena no se daba por concluida, decidimos adaptarnos a nuestra nueva realidad, realizando actividades que nos mantuvieran ocupados y nos ayudaran a sobrellevar la situación, además de dar continuidad a nuestras vidas a pesar del encierro. Mi rutina estaba estructurada por actividades como la siguiente. Cuidaba mi aseo personal, bañándome 2 veces al día, cepillando mis dientes después de cada comida, peinando mi cabello y usando ropa limpia. Además, trataba de comer sano. Tomábamos un tiempo cada día para compartir entre familia. Durante este tiempo hablábamos de cosas personales, de la situación y de cualquier inquietud que tuviésemos. Agregado a eso, jugábamos algún juego de mesa. Pese a no asistir a la escuela, la educación seguía a distancia, situación por la cual parte de mi día era dedicado a estudiar y realizar tareas y trabajos escolares que mis maestros me hubiesen asignado. Aprendimos a vivir en el encierro, pero cada día le pedíamos a Dios que la situación mejorara y que pronto pudiéramos reunirnos con nuestros amigos y seres queridos. Es por esta razón que ahora que he regresado a clases y he podido ver de nuevo a mis compañeros y compartir con ellos, estoy dispuesta a seguir todas las medidas de seguridad
para evitar que ellos o mi familia se contagien de esa mortal enfermedad llamada COVID-19. Sé que poniendo de nuestra parte y con la ayuda de Dios, pronto todo volverá a la normalidad. Luego del ejemplo de informe se le pide que construya su propia definición de informe respondiendo qué es y cuál es su finalidad. Un informe es un texto en el cual se da a conocer información detallada que puede ser originada de una investigación o simplemente se busca dar a conocer información acerca de un tema específico que se ha analizado. Luego de eso se le menciona que al igual que todos los textos, el informe también posee una estructura convencional. Piensa en la forma en que presentarás tu informe, en este caso ya lo presentamos, y completa el siguiente esquema con las partes principales que lo conforman. Las partes principales son introducción, desarrollo y conclusiones, aunque al informe también se le deben añadir en un momento dado objetivos, iría introducción, objetivos, luego tenemos el desarrollo y luego tendríamos las conclusiones y recomendaciones. Así va a llenar usted su esquema: objetivos, introducción, desarrollo, conclusiones y recomendaciones. Además, se deben añadir anexos y bibliografía o fuentes informativas que usted haya consultado. Por acá tenemos un cuadro informativo que nos dice lo siguiente: la elaboración de un esquema es una estrategia útil de aprendizaje, dado que sirve para sistematizar ideas a desarrollar dentro de un texto, comprender la información que se lee, elaborar un resumen o una síntesis de un contenido, entre otras utilidades que tienen los esquemas. Resuelta la actividad 1, vamos a pasar a la actividad 2, que se titula Teoría de los esquemas. Se le pide que lea la siguiente información y conteste las preguntas en su cuaderno. Se nos habla de los esquemas. Respecto de los esquemas, se nos dice que son estructuras abstractas de conocimiento que permiten organizar la información importante de un texto, lo que ayuda a sistematizar en la memoria la información que ha de ser recordada. Y luego se convierte en conocimientos previos acerca de un tema. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Por qué posees conocimiento sobre los informes y su estructura? Naturalmente, se poseen conocimientos sobre informes y su estructura porque cuando nos mandan a realizar una investigación o analizar un tema específico, se nos solicita la elaboración de un informe y automáticamente sabemos cuál es su estructura, como lo decíamos anteriormente, que este debería llevar introducción, objetivos, desarrollo, conclusiones, recomendaciones y anexos para ser completo, además de agregar las fuentes bibliográficas presentadas. Además de conocer la estructura de los informes y su uso a través de la práctica, los conocemos porque los hemos estudiado en grados anteriores. Luego se nos cuestiona en qué se diferencia un informe de un texto narrativo. Los informes tratan temas específicos, generalmente, como ya decíamos, buscan dar información acerca de un tema serio o una investigación. En el caso de los textos narrativos, estos suelen ser más variados en cuanto a la temática que abarcan. Luego se le pregunta cómo diferenciarías ambos tipos de textos sin necesidad de leer un ejemplo de cada uno. Que la principal diferencia entre ambos sería la estructura, las partes con que cada uno cuenta, ya que si bien es cierto, un texto narrativo debe llevar inicio, desarrollo y conclusiones, o introducción, desarrollo y conclusiones, al igual que un informe. El informe debe incorporar la introducción, los objetivos, el cuerpo del trabajo, el cuerpo del informe, las conclusiones, recomendaciones y bibliografías. En el caso de los textos narrativos, no siempre se añaden bibliografías. Los textos narrativos pueden ser elaborados sobre hechos reales o ficticios, en fin. Se le menciona que existen además diferentes tipos de esquemas o organizadores gráficos que se pueden utilizar para sistematizar la información de lo que se lee o escucha. Entre ellos podemos encontrar los mapas mentales. Los mapas mentales fueron creados por Tony Buzan
como un medio de estudio. Él mismo los creó como un método de estudio personal. De los mapas mentales se nos dice que es una forma gráfica de expresar los pensamientos en función de los conocimientos que se han almacenado en el cerebro. Se trata de una herramienta empleada para facilitar el aprendizaje mediante la visualización de ideas de forma esquematizada. Todas estas ideas relacionadas entre sí, las cuales en conjunto ayudan a hilar el contenido de un tema específico. La aplicación de los esquemas permite generar, organizar, expresar y asociar fácilmente ideas y aprendizajes. Las características de los esquemas son únicamente de los mapas mentales. Primero, el concepto principal se expresa en una imagen que se encuentra de centro y los temas que dependen de ese concepto se desprenden de la imagen central en forma ramificada. Generalmente se colocan alrededor. Vamos a ver entonces ahora un ejemplo de mapa mental. Lo tenemos por acá. Mencionar además que los mapas mentales incorporan imágenes alusivas a los temas que se están mencionando y colores llamativos con la finalidad de atraer la atención de que el estudiante, la persona que analiza el mapa mental, pueda retener más información haciendo uso de esas imágenes y de los colores. Las imágenes y los colores también contribuyen a que el mapa mental sea más llamativo. El mapa mental que tenemos como ejemplo tiene como tema principal o concepto principal cómo crear un mapa mental. Se le dice que para crear un mapa mental usted debe utilizar su creatividad. Como ya decíamos, se pueden incorporar imágenes, dibujos, hacer uso de diferentes colores, en fin, todo lo que usted le quiera agregar para que su mapa mental quede lo más bonito y atractivo posible. Se le menciona también dentro del mapa mental que para crear ese mapa mental usted debe pensar en él como un árbol con innumerables ramas, como lo vemos acá. Debe seleccionar el tema que va a tratar en el mapa mental, colocar el tema como centro. Como vemos en el ejemplo, el tema es cómo crear un mapa mental. Para la creación del mapa mental usted debe usar diferentes tipos de líneas que conecten las ideas. Estas pueden ser gruesas, finas y de distintos colores. Además tiene la libertad de usar palabras o imágenes. Debe escribir sus ideas sobre el tema para poder ir elaborando su mapa mental, conectar las principales ideas del tema y hacer las ramificaciones que corresponden. Analizado el mapa mental, vamos a verificar la información que se nos presenta en el cuadro que encontramos del lado izquierdo de nuestra pantalla. Se agrega que además de los mapas mentales pueden utilizarse esquemas de llaves, de cajas, cuadros sinópticos, cuadros comparativos, entre otros. Todos estos se clasifican como esquemas, sirven para resumir y ordenar la información y hacer el estudio más fácil. Continuamos con la actividad 3. En la actividad 3 se le solicita que lea la siguiente información sobre el informe académico. Del informe académico se menciona que se utiliza para exponer los resultados de una investigación bibliográfica o de campo, por lo que su propósito principal es informar, como ya lo mencionábamos, en la definición que se construyó al principio, y las características principales que debe tener el informe son: primero, centrarse en un tema único, bien delimitado. Segundo, una exposición clara de los objetivos de investigación. Tercero, debe estar basado en hechos. Dentro de esto se debe considerar información verídica y de calidad. Y cuarto, el lenguaje utilizado debe ser formal, ya que es un tipo de texto expositivo y explicativo. Continuamos con la información planteada. Ahora se nos expone la estructura de los informes, enfocándonos en introducción, desarrollo y conclusiones. En cuanto a la introducción en un informe, esta es la descripción del contenido del documento. Con la introducción se busca captar el interés de quien lee el informe y es donde se presentan las principales ideas a tratar en el desarrollo y se justifica la realización. El desarrollo se define como la parte fundamental del informe. En esta se presenta información de forma clara, coherente y de calidad. Es la parte del informe donde se encuentra el desarrollo de las ideas del tema investigado. Luego tenemos las conclusiones. En las conclusiones se sintetiza el contenido verificando el cumplimiento de los objetivos propuestos y se presentan valoraciones y recomendaciones. Luego de este cuadro en el que se nos explica la estructura del informe, vamos a pasar a la siguiente actividad. Ahora tenemos la actividad 4, que es la actividad de cierre.
se le pide que lea el fragmento de un informe y elabore un esquema. Para crear el esquema debe partir de la lectura de ese texto y debe hacer lo siguiente. Primero, leer el texto lentamente. Segundo, subrayar o anotar los conceptos más importantes. Tercero, identificar el concepto más importante y jerarquizar los demás. Cuarto, organizar la información en el esquema. Quinto, leer nuevamente el texto y compararlo con el esquema para verificar si faltara algún elemento. Encontramos por acá el ejemplo de informe que se nos da para que trabajemos los ejercicios que tenemos a continuación. Recordemos que lo primero que vamos a hacer es un esquema en base a esta información que se nos aporta a través de este informe y luego vamos a solucionar algo que encontraremos seguidas al ejemplo de informe que vamos a analizar. En una de las cuestiones se nos indica que hagamos una síntesis del informe que nos está aportando, que es este. Y en ese caso le diré que ponga atención a la explicación que se le va a dar acerca del informe en este momento para que usted pueda realizar dicha síntesis. ¿De qué se nos habla en el informe? Se nos habla de los cambios que ha sufrido la comunicación masiva. Estos cambios se han dado debido al nacimiento y alto impacto que ha tenido Internet en el fenómeno de las comunicaciones. Internet ha afectado directamente las comunicaciones, ya que es un medio, ahora el medio principal que las personas usan para socializar y comunicarse. Las personas no ven Internet solamente como un medio para buscar información, sino también lo ven como un medio de expresión. De Internet han surgido muchas plataformas, muchas redes sociales que sirven para la interacción social, valga la repetición, en la que los usuarios, no importando su localización, no importando su raza, no importando su nivel social, pueden tener interacción entre sí. Algunas de estas plataformas son Facebook, YouTube, Twitter y hay muchas otras que pudiéramos mencionar. Estas plataformas permiten la comunicación ya no solo de forma unidireccional, sino que la han convertido en una comunicación bidireccional, en la que se entrega información a los usuarios, pero también estos usuarios tienen la oportunidad de dar a conocer sus opiniones, de dar a conocer qué es lo que piensan acerca de esa información, dar sus puntos de vista. Esto viene a reemplazar muchos medios tradicionales que se utilizaban para colocar este tipo de noticias anteriormente, con noticias de empresas, de gobiernos, de partidos políticos, que ahora pierden credibilidad frente a los nuevos medios que se están usando. Los medios tradicionales para comunicar información anteriormente eran los afiches, carteles, panfletos, lienzos, entre otros. Estos también han tenido una evolución con el uso del Internet y las nuevas plataformas digitales y se han transformado. Por ejemplo, tenemos los memes que cumplen una función. Esa función es hacer viral los mensajes que transmiten. Su característica principal, esa función social que tienen con respecto a los medios tradicionales, ya que transmiten esa información de manera masiva en forma real y sin importar la ubicuidad, ya que pueden generarse memes desde cualquier lugar del mundo y también así ser recibidos desde cualquier lugar del mundo. Estos memes son recibidos por diferentes usuarios. La característica más interesante de los memes es que estos se crean conforme los hechos suceden, planteando temas de interés, a veces usando la parodia de los hechos para que se hagan más atractivos para los usuarios, y es muy interesante la inmediatez con que se crean e inmediatamente, valga la repetición, se difunden entre muchas personas, tienen más intensidad que una campaña política tradicional, ya que llegan a más personas en menor cantidad de tiempo. Además de eso, tiene la característica del feedback. Esto significa que la persona que lo recibe también puede devolver información. Recibe la información que el meme le transmite en tiempo real. Puede también modificar este meme, además de dar sus opiniones acerca del mensaje que se le ha transmitido. Luego se nos agrega que el concepto de meme proviene originalmente de la teoría del señor Richard sobre evolución cultural. Lo que este autor postula en esencia es que la misma manera en que los rasgos genéticos se transmiten por replicación de los genes, también los rasgos
culturales se transmiten por replicación de los memes o unidades de información cultural. Se dice que los memes, al igual que los genes, deben poseer 3 características o 3 propiedades. Si se fijan, esta es una de las respuestas que daremos a las preguntas que encontraremos más adelante, ya que se nos pregunta cuál es la similitud entre los genes y los memes. Recapitulando, se dice que los rasgos genéticos se transmiten por replicación de los genes, al igual que los rasgos culturales se transmiten por replicación de los memes, mejor conocidos como unidades de información cultural. Y esos memes, al igual que los genes, deben poseer 3 propiedades específicas o fundamentales para cumplir su función de propagadores de información. Estas cualidades son que deben ser interpretables, deben ser numerosos y deben ser persistentes en el tiempo. Estas 3 características son las que han sido conservadas por el término a lo largo de los años. Se dice que desde la creación del concepto por el señor Dawkins no se ha llegado a un consenso hacia su definición. Hay muchos conceptos de acuerdo a las diferentes culturas que existen. Algunos ven los memes como unidades de transmisión cultural, otros ven los memes como unidades distintivas y memorables, otros lo ven como un fenómeno cultural observable y algunos otros como una unidad de imitación. La teoría de Dawkins, que fue el que creó el concepto de meme, ha recibido numerosas críticas desde su origen, incluso de su propio autor. Sin embargo, el concepto ha subsistido, pero hoy en día encontramos diferentes conceptos de meme en todo Internet. Ha variado tanto la definición a través del tiempo, pero se cree que la esencia del concepto de Dawkins no se ha perdido, aunque hoy en día es posible encontrar conceptos de meme, definiciones de meme, en cualquier rincón de Internet sin hacer alusión al concepto propio de Dawkins, sino que hacen alusión a las imágenes virales que propagan chistes y tendencias populares entre los cibernautas en Internet. Esta nomenclatura es acuñada debido a las características centrales antes expuestas, es decir, esa característica de propagación masiva y duradera. Este informe se titula El meme como evolución en los medios de expresión social. Fue creado en 2014 por Camila Muñoz. ¿Qué se nos pide hacer con esta información? Primero, recordemos que teníamos que crear un esquema. Tenemos por acá la propuesta de esquema que se nos pide. Usted puede tomarlo como ejemplo, como siempre, y hacer su propio esquema, o si quiere puede tomar esto como referencia para agregar a su tarea. Empezamos con los cambios que ha habido en las comunicaciones masivas. Esos cambios se han dado con respecto a la difusión de información que se tenía en el pasado. En el pasado se utilizaban elementos de comunicación como por ejemplo afiches, boletines, avisos, pancartas, que a pesar de difundir la información eran estáticos y llegaban a menor cantidad de personas, dado que estaban ubicados en un lugar fijo, limitando así el número de personas que lograba abarcarse a través de esto. La difusión de la información en la actualidad es muy diferente, ya que con el uso de Internet han surgido plataformas o redes sociales que ayudan a distribuir la información, que contribuyen a distribuir la información en tiempo real. Estas plataformas son, por ejemplo, YouTube, Twitter, Facebook, WhatsApp, entre otras. Estas mismas plataformas han dado origen a nuevos elementos de comunicación, como son la mensajería, los memes cuya replicación, como ya se mencionaba en el informe, es muy similar a la replicación genética. Estos elementos dan la posibilidad al usuario de comunicarse con personas que pueden encontrarse muy lejos en otros países e incluso en otros continentes en cuestión de segundos. Además, se tiene la posibilidad de que esas personas no solamente reciban la información, sino que nos den una respuesta. Entre las ventajas de los nuevos elementos de comunicación tenemos la ubicuidad, ya que no importa la localización del sujeto que va a recibir la información, este la recibe en cualquier lugar del mundo. Por otro lado tenemos el feedback, que es lo que ya mencionábamos, que el sujeto, el receptor, el sujeto que recibe la información, es capaz de devolver esa información corregida y aumentada, dando su opinión personal y adaptando esa información según su criterio. Esta sería entonces la propuesta de esquema
que se les tiene para esta guía. Conocida la propuesta, regresamos a nuestra guía de trabajo a resolver las preguntas que se nos plantean. Se nos pide, después de la lectura, desarrolla lo siguiente en tu cuaderno. Primero se le pide que explique por qué la autora compara los genes con los memes. Vamos a ubicarnos nuevamente en el texto. Cuando se estaba dando el análisis del texto, se lo remarqué, pero vamos a ir nuevamente a donde encontramos esa información. La encontramos por acá. Se nos dice que el concepto de meme proviene originalmente de la teoría de Richard Dawkins sobre evolución cultural. Este señor postula que en esencia, de la misma manera que los rasgos genéticos se transmiten por replicación de los genes, también los rasgos culturales se transmiten por replicación de los memes o unidades de información cultural. Es decir, que así como los genes se replican, se propagan, de esa misma forma se propagan, se replican los memes, llegando a más y más personas y transmitiendo así esos rasgos culturales que llevan implícitos. Pero además se menciona que para que los memes funcionen igual que los genes se debe cumplir tres propiedades. Esas tres propiedades que deben ser interpretables, numerosos y persistentes en el tiempo. Respondida la primera pregunta, vamos a la pregunta 2. En la cuestión 2 se le pide hacer una síntesis de la información proporcionada. Si recuerdan, al comenzar a explicarles el texto, les mencioné que de la explicación que les diera podían tomar la información para hacer su síntesis. Entonces, la respuesta a esta pregunta la van a tomar de la explicación que se les dio cuando se analizó el informe. También pueden ubicarse en el esquema y hacer una síntesis de lo que se les explicó cuando se estaba analizando el esquema. En la pregunta 3 se le pide que responda por qué el texto cumple con presentar información verídica y de calidad. Que diga sí o no y cualquiera que sea su respuesta, explique. El texto sí cumple con entregar información verídica y de calidad. La autora está hablando de un tema real, conocido por todos nosotros, y además se apoya de las opiniones de diferentes autores, diferentes fuentes bibliográficas, citándolas en el momento que corresponde. En la siguiente pregunta se le cuestiona acerca de cuál es el tema central del texto. El tema central del texto es la evolución que ha tenido la comunicación masiva, cómo esta ha cambiado con el nacimiento de Internet y la creación de plataformas, redes sociales, el surgimiento de nuevos elementos de comunicación como la mensajería, las publicaciones, los estados que nos permiten utilizar esas redes sociales y un elemento muy especial, los memes. Luego se le pide que escriba una conclusión en la que haga una valoración de lo expuesto sobre el tema. Acá debe dar su opinión respecto al tema tratado en el informe. ¿De qué nos habla el informe? Como ya decíamos, nos habla de esa evolución que han tenido las comunicaciones, la comunicación masiva, esa evolución que se ha dado con el nacimiento de Internet. Si vemos, en pocos años la comunicación se ha transformado de forma drástica, cambiando de poder informar en un lugar específico a informar a diferentes personas en diversos lugares del mundo. Y que esta información pueda llegar en tiempo real sin esperar en el momento en que usted quiere comunicarse y que además esta información no sea solamente transmitida, sino que sea también devuelta. Es un tema de interés social el que se está tratando en este informe, dado que es algo que nos afecta a todos, es un tema que nos afecta a todos, porque hoy en día un 95% posiblemente de las personas usan estos medios que el Internet les ofrece para comunicarse con diferentes personas, ya sea dentro de su comunidad o en diferentes lugares del mundo, para estar informados, para buscar información y otros usos que se le da a este tipo de plataformas. Por lo tanto, me parece, en mi opinión, un tema bastante interesante, bastante de actualidad, muy importante de analizarse. Esa es mi valoración. Usted puede agregar una propia. Luego, ya para terminar, se nos pide que realicemos la autoevaluación. Como siempre, va a elaborar el cuadro en su cuaderno,
y va a marcar con una X según el nivel que usted haya alcanzado en su desempeño al desarrollar la guía. Que se le pregunta si explicó con claridad cómo sus conocimientos previos le ayudaron a la comprensión del texto. Si lo hizo bien, va a marcar logrado, si no, en proceso. Si considera que elabora adecuadamente esquemas para comprender un texto, si lo logró, va a marcar logrado, si no, en proceso. Si considera que identifica las características que debe tener un informe, si cree que lo logró, va a marcar logrado, si no, en proceso. Si cree que redacta valoraciones con buenos argumentos sobre el tema, si lo logró, va a marcar logrado, si no, en proceso. Recuerde que si alguna de las respuestas no es en proceso, debe revisar cuidadosamente su trabajo y realizarlo de nuevo para alcanzar ese nivel esperado que es logrado. Esto sería todo entonces respecto a la guía 2 para la fase 3 de la materia de lenguaje y literatura para primer año de bachillerato.